Bueno, para empezar nuestra inmersión de hoy, fíjate en este dato porque es de los que te dejan frío. En este preciso instante, hay suficientes personas desaparecidas en Estados Unidos como para llenar un estadio de fútbol de primera división hasta la bandera. Madre mía. 100.000 personas. Esfumadas en el aire, sin más. Ostras. Y a ver, si alejamos la lupa para mirar el total anual, estamos hablando de 600.000. Es que es una barbaridad. Es el equivalente a que la población entera de una ciudad mediana pues decida evaporarse de la faz de la Tierra cada 12 meses. Exacto, una locura. Y normalmente quienes nos escuchan, o la mente curiosa en general, busca respuestas binarias para estas cosas. Como cuando miramos una radiografía en el médico, ¿sabes? ¿El hueso está roto o no está roto? La línea blanca te da una certeza absoluta. Claro, lo ves claro. Pero cuando entramos en el territorio de los desaparecidos, esa máquina de rayos X se apaga por completo. No hay certezas. Lo fascinante aquí es que la cultura popular nos ha condicionado profundamente a esperar esa certeza y lo ha hecho vendiéndonos el fenómeno como un guión de cine de Hollywood. Ya, la típica película de domingo por la tarde. Totalmente. El imaginario colectivo salta casi como un reflejo a la idea del secuestro hipersofisticado o la intriga internacional. O la mente criminal maestra que no deja ni una sola pista en la escena del crimen. Eso es. Sin embargo, la montaña de fuentes que tenemos hoy sobre la mesa nos obliga a apartar la mirada de las películas para asomarnos a un abismo mucho más terrenal. Un abismo que es sistémico y a menudo bastante desolador. Pues vale, vamos a desgranar esto a fondo, porque la misión de nuestro análisis profundo de hoy es entender el engranaje real detrás de esta epidemia silenciosa. Hemos extraído datos de una tesis doctoral interesantísima del año 2025. Muy reveladora, sí. Una barbaridad. Disecciona los casos fríos, los famosos casos sin resolver, de la década de los 80 y 90. Y la hemos cruzado con literatura médica reciente sobre salud mental, además de informes clínicos sobre un mecanismo de supervivencia del cerebro que de verdad parece sacado de la ciencia ficción. Es alucinante. El objetivo hoy es responder a las preguntas incómodas. ¿Quién desaparece realmente? ¿Por qué el sistema falla al buscarlos? ¿Y qué narices ocurre en el disco duro de la mente humana cuando alguien literalmente decide borrarse del mapa? Pues a ver. El primer paso para entender los motivos es derribar las ideas preconcebidas que tenemos sobre los protagonistas de estas estadísticas. Cuando analizamos los datos de la tesis de Ford sobre los casos sin resolver de los 80 y 90... Los datos duros, digamos. Exacto. El perfil demográfico que lidera las listas desafía por completo la intuición general. Los expedientes que terminan en cajas acumulando polvo no pertenecen mayoritariamente a niños vulnerables o ancianos desorientados, que es lo que uno pensaría. Claro, es lo que sale en las noticias. Pues no, pertenecen a adultos jóvenes, específicamente en la franja de los 18 a los 30 años. Ostras, aunque bueno, tiene sentido si miramos las variables de riesgo de esa época vital, ¿no? Claro, la correlación es directa. Es un periodo donde el estilo de vida incorpora actividades de mucho mayor riesgo y exploración. Los datos forenses muestran un pico indiscutible de desapariciones durante la primavera y el verano. Cuando hace buen tiempo. Eso es. La mecánica detrás de esto es sencilla, pero muy trágica. El aumento exponencial de las actividades al aire libre empuja a miles de personas hacia la naturaleza. Y el terreno salvaje, aunque idílico en las fotos de las redes sociales, es implacable. Un esguince te puede costar la vida. Totalmente. Un esguince tonto en un sendero remoto o una tormenta repentina convierten una excursión de domingo en una fatalidad. Y la propia maleza se encarga de ocultar todo a los equipos de rescate. Y hablando de geografía implacable, el mapa de calor de las desapariciones en Estados Unidos revela una concentración alarmante en ciertas zonas. El oeste y el sur del país. Estamos hablando de estados como California, Texas y Florida. Son auténticos agujeros negros para los casos sin resolver. Sí, esa concentración no responde a un solo motivo. Es bien una tormenta perfecta de factores convergentes. A ver, cuéntanos. En primer lugar, la inmensidad del terreno inexplorado. California, por ejemplo, administra millones de acres de parques nacionales. La logística de rastrear un cuerpo en un bosque superdenso, con actividad de depredadores, reduce las probabilidades de éxito a márgenes de error estadístico. Es casi imposible. Como buscar una aguja en un pajar del tamaño de un país. Literal. Y en segundo lugar, y esto es crucial según los datos, el factor socioeconómico. Estas regiones albergan zonas con altísimos índices de pobreza estructural, lo que se traduce en departamentos de policía con una financiación bastante raquítica. Claro, no tienen medios. Ninguno.
Un cuerpo de policía saturado destinará sus pocos recursos a los tiroteos y robos activos. Entonces relegan la búsqueda de un adulto desaparecido a un segundo plano puramente burocrático. Y a todo esto, según leí en la investigación, se suma la presencia de megabases militares como el complejo de Fort Hood en Texas. Uf, sí. Operan bajo unas jurisdicciones súper opacas. Eso es. Y también el hecho de que estos estados son corredores logísticos principales para las redes de trata de personas. Que ese es otro tema gravísimo. Vale, vamos a desgranar esto de los medios de comunicación porque quienes siguen de cerca la criminología ya conocen de sobra el síndrome de la mujer blanca desaparecida. El famoso Missing White Woman Syndrome. Eso mismo. Todos sabemos cómo funciona la maquinaria mediática en estos casos, pero viendo la disección de los datos del FBI, la clásica analogía de que los medios son un foco de teatro que solo ilumina una esquina pequeña del escenario, bueno, se queda muy corta, es mucho peor. Sí, es un fallo sistémico. Es como un motor de búsqueda distorsionado a nivel de código, un algoritmo que solo arroja resultados si las palabras clave de la víctima coincidan con un perfil demográfico altamente específico y, seamos claros, comercializable. Y la disparidad estadística que arroja esa distorsión es francamente devastadora. Las bases de datos federales indican que las mujeres jóvenes afroamericanas representan un alarmante 15% de todos los casos de mujeres menores de 20 años desaparecidas. Un 15%, que se dice pronto. Sí, y pese a conformar apenas el 2% de la población estadounidense. Esto trasciende el simple sesgo periodístico. Es un problema sistémico de justicia puro y duro. Porque la atención mediática se traduce en dinero y recursos, ¿no? Exactamente, la presión televisiva actúa como un acelerante directo sobre los recursos de investigación policial. Un caso que abre los informativos obliga a las autoridades a montar centros de mando, movilizar helicópteros, habilitar líneas telefónicas. Todo eso cuesta muchísimo dinero. Y si no sales en la tele, no hay nada de eso. Si una desaparición no genera clics ni audiencia, no hay presión política. Sin presión política, el caso se asigna a un detective sobrepasado de trabajo y casi de forma matemática, el expediente se enfría en cuestión de un par de semanas. ¡Qué barbaridad! Y a ver, sabiendo que los recursos son finitos y que el sistema está tan profundamente sesgado, surge un conflicto legal que me parece fascinante. Las autoridades se topan con un muro burocrático inmenso. Y es que, a nivel legal, hacer las maletas, dejar atrás a tu familia y empezar una vida nueva no es un delito. Claro, no lo es en absoluto. Un adulto competente tiene el derecho constitucional de marcharse. Punto. Y ese principio de libertad de movimiento es la mayor barrera durante las horas más críticas de una investigación. Claro, la policía no puede simplemente irrumpir en tu vida. Exacto. Si un familiar reporta la desaparición de un adulto, pero la policía llega a la casa y no encuentra manchas de sangre, ni signos de lucha o una nota de suicidio, pues sus herramientas legales están inmovilizadas. No pueden rastrear cuentas bancarias ni emitir órdenes de búsqueda internacionales simplemente porque alguien no apareció a trabajar el lunes por la mañana. Pero un momento, vamos a detenernos aquí porque esto genera una fricción brutal con los datos médicos que vamos a explorar enseguida. A ver. Si sabemos estadísticamente que 8 de cada 10 adultos desaparecidos enfrentan crisis de salud mental súper severas, ¿cómo puede el sistema policial justificar esa inacción bajo la excusa del derecho a marcharse? O sea, ¿dónde trazamos la frontera objetiva entre un ciudadano ejerciendo su libertad de desaparecer y un paciente en medio de una emergencia psiquiátrica que podría ser letal? Pues acabas de plantear el epicentro de la joya estructural del sistema. Porque la ley presume competencia mental por defecto. O sea, asumen que está sano a menos que se demuestre lo contrario. Eso es, a menos que exista un diagnóstico previo abrumador y documentado que la familia pueda presentar en el momento exacto de la denuncia, el investigador inicial trata el caso como una huida voluntaria. Y como los estigmas de la salud mental suelen mantener esos problemas en riguroso secreto familiar, Claro, nadie va por ahí contando todo su historial médico. pues eso. Se asume que la persona simplemente quería irse. Sin embargo, cuando las autoridades logran traspasar esa barrera inicial y analizar lo que verdaderamente ocurrió a largo plazo, descubren categorías forenses oscurísimas, que no tienen absolutamente nada que ver con el mito romántico del viajero libre que empieza de cero. Ya te digo, la tesis de Ford desglosa estas categorías reales. Y a ver, hablamos de los homicidios sin cuerpo, que son una pesadilla procesal de manual. Totalmente. Un infierno para los tribunales. Sin restos físicos,
Un fiscal tiene que convencer a un jurado de un asesinato basándose puramente en pruebas circunstanciales. Un reto que, francamente, muchos tribunales simplemente rechazan de plano. Es que es muy difícil condenar a alguien sin una víctima física. Claro. Y luego están los escalofriantes datos de la trata de personas. Un negocio atroz donde el 78% de las víctimas secuestradas son mujeres sometidas al control absoluto mediante violencia física sistemática. Tela. Y no olvidemos las catástrofes naturales, desde tsunamis hasta avalanchas o estampidas, donde la fuerza térmica o mecánica del entorno borra literalmente la biología humana. No queda nada que recuperar. Y frente a la imposibilidad de resolver todo este caos con trabajo de campo tradicional, la ciencia forense moderna se convierte, en la única línea de defensa real que nos queda. Es indispensable comprender el mecanismo de bases de datos increíbles como NAMOS. El Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas. Ese mismo. Afrontamos el hallazgo de más de 4.400 cuerpos anónimos cada año en el país. Ostras, 4.400 al año. Sí. Antes de esta tecnología, imagínate que un cuerpo se recuperaba en un río de Nevada, pero resulta que la persona había desaparecido en el estado de Maine, a miles de kilómetros. Los registros, que eran de papel en esa época, jamás se habrían cruzado. Imposible. Vamos a explicar el mecanismo exacto, porque el cómo funciona y la tecnología que hay detrás es vital. ¿Cómo logran conectar unos restos degradadísimos encontrados en 2024 con un informe de desaparición de 1987? Pues la eficacia de NAMUS radica en la triangulación algorítmica de disciplinas que antes vivían totalmente aisladas. Un antropólogo forense, por ejemplo, no solo ingresa el ADN en el sistema, sino que sube a la red las anomalías morfológicas más diminutas. Del tipo un hueso roto. Exacto. Una fractura de fémur mal soldada en la infancia, un desgaste muy específico en una vértebra o un puente dental hecho de un material que ya está obsoleto. El sistema coge esos marcadores osteológicos y los cruza con cientos de miles de descripciones físicas proporcionadas por las familias desesperadas en todo el país. ¡Qué barbaridad! Lo que antes exigía años de llamadas infructuosas entre forenses de distintos estados, ahora se resuelve cuando un algoritmo detecta una coincidencia biométrica. Tal cual. Sin esta centralización analítica, miles de familias estarían hoy en día visitando tumbas con lápidas que solo dicen John o Jane Doe. Y fíjate, toda esta infraestructura forense nos lleva a un dato devastador que rompe cualquier romanticismo sobre esto de hacer las maletas y empezar de cero bajo un nombre falso. El 20% de las personas reportadas como desaparecidas terminan quitándose la vida. 1 de cada 5. Es durísimo. Durísimo. Los informes detallan que mayoritariamente son hombres que recurren a métodos letales de altísima violencia o que conducen durante horas hacia zonas boscosas de acceso casi imposible. ¿No están buscando una nueva identidad en otro país? No para nada. Están asegurando milimétricamente que nadie llegue a tiempo para detenerlos y que nadie encuentre jamás su paradero. Y ese 20% es la evidencia incontestable que nos obliga a girar el foco de la criminología tradicional. Durante décadas hemos consumido recursos policiales obsesionados con la figura del depredador externo, del asesino en serie. No que venden la tele. Claro, pero la porción más gigantesca del pastel de las desapariciones responde a individuos que en realidad huyen de su propia psique. El motor principal de la mayoría de estos casos es el colapso absoluto de la salud mental. Totalmente. Los números de los artículos médicos que hemos revisado hoy publicados en esa base de datos de la APMC son un masazo. Lo mencionábamos antes de pasada, pero detengámonos aquí. 8 de cada 10 adultos desaparecidos conviven con trastornos psiquiátricos severos. Prácticamente la totalidad. 8 de 10. Es que es abrumador. Y si miramos a los más jóvenes, 1 de cada 5 niños reportados ausentes tiene antecedentes similares. Además de esto, la neurología degenerativa proyecta un dato terrible. El 40% de los pacientes diagnosticados con demencia abandonarán en algún momento sus domicilios sin rumbo fijo. El análisis causal de estas subidas revela un fracaso sistémico de contención brutal. La persona no se desvanece por un capricho o porque quiera unas vacaciones. Lo hace impulsada por un sentimiento crónico de indefensión y una profunda decepción con el sistema sanitario. Sienten que nadie les ayuda. Exacto. La propia patología deforma su percepción de la realidad hasta convencer al individuo de que la única manera matemática de dejar de ser una carga económica o emocional para su familia es extraerse de la ecuación y desaparecer de la faz de la Tierra. La psiquiatría clínica es que nos obligan a mirar hacia los terrenos de los grandes manicomios y asilos estatales del siglo XX.
Buf, esa parte de la investigación es dolorosísima. La gestión psiquiátrica en esos lugares, hasta bien entrada a la década de los 80, mantenía prácticas que hoy consideraríamos directamente tortura institucionalizada, 100%. incluyendo lobotomías frontales generalizadas, simplemente para silenciar a pacientes problemáticos. Pero el verdadero terror residía en la gestión administrativa de la mortalidad dentro de esos muros de hormigón. Es que la investigación revela algo dantesco. Cuando los pacientes fallecían a causa de estas intervenciones quirúrgicas experimentales o por el simple abandono médico, las instituciones a menudo no informaban a las familias ni repatriaban los restos. ¿Se deshacían del problema? Tal cual. Organizaban entierros clandestinos en los bosques o descampados pertenecientes al propio terreno del hospital. Enterraban a seres humanos en zanjas sin nombre, marcando la